También entonces los invito a iniciar nuestro seminario gratuito, Aspectos Relevantes de la Ley de Plazos Justos, Ley 2024 de 2020. Nos va a acompañar el doctor Roger Román Sánchez, socio de la firma Russell Bedford DSA. Presento al doctor y le damos la bienvenida. Bien, el doctor Roger Román es consultor en materia tributaria a importantes empresas de la zona norte de Colombia. Es docente con más de 400 horas de experiencia como conferencista para entidades como la Cámara de Comercio de Barranquilla, la de Cartagena, Fenalco Magdalena, Atlántico, Acopi y diferentes universidades. Es escritor para la firma Russell Bedford. Es contador público, candidato a título de Derecho, está certificado en IFRS Full, IFRS para pymes por el ICAWE de Londres, Inglaterra. Como les decía, es socio de la firma Russell Bedford DSA. Bien, le damos la bienvenida al doctor. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmenza, y muy buenas tardes para los que todos a esta hora se conectan. Es para mí un privilegio poder hoy compartir con ustedes esta temática de la que vamos a estar hoy hablando. Realmente siempre gracias a Counter por la invitación. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema para enseguida entrar un poco en materia. Hoy vamos a entrar un poco con lo que es la ley 2024, en este caso del 23 de julio del año 2020. Nótese que ya estamos muy pronto a que esta norma cumpla un año, pero que tenía una vigencia o un inicio a partir del 1 de enero del año 2021. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esa ley de pago en plazos justos que de cierta forma nos aplica un poco a todos, pero en especial voy a tratar de mostrarles cuál es la esencia de esta norma y cómo puede servir para ser un vehículo jurídico adecuado al momento de hacer los cobros. Vamos a anotar y vamos a ver un poco que muchas veces acá no se trata tanto de ir a la vía judicial, sino que hay otras vías que pueden ser más efectivas cuando de cobro se trata. Entonces, la ley 2024, cuando uno estudia cualquier ley, en este caso esto es una ley que no es de carácter tributario, sé que la mayoría de pronto de contadores ni es una norma de carácter financiera, pero sí tiene un impacto al final en la caja y en el flujo de las compañías. La ley 2024, hay que entender entonces cuando uno estudia este tipo de normas que tienden a ser un poco del derecho comercial, tienden a ser de regulaciones mercantiles, debemos de entender desde sus considerandos para poder llegar cuál es su esencia. Entonces, veamos un poco las motivaciones de esta ley. ¿Por qué se expide? Y yo creo que lo expiden a partir de algo que nosotros todos sabemos, pero vamos a ver cómo lo plasmó en este caso el que proyectó esta ley. Entonces, primero nos habla de que cotidianamente, o era cotidiano, vamos a partir del hecho de que ya esta situación ha mejorado, las grandes empresas, sobre todo los famosos retail o las grandes compañías, siempre disponían de cláusulas abusivas, en el cual establecían plazos de pagos injustificables de más de 90 a 180 días a otras pequeñas o micro compañías. Y a partir de ahí hasta arranco con una anécdota. Hace unos 2 años, recuerdo, cotizaba una oferta comercial a una empresa muy grande ubicada en Bogotá, y era impresionante de que desde la misma propuesta tenía que disponerse como condición de plazo en el pago 120 días, es decir, se financiaban con unos 4 meses. Obviamente con esta ley ya se acaban esas normas abusivas, pero ya vamos a llegar. Otra parte es que el monitor de emprendimiento global que se llama GEM, que es una especie de asociación internacional que lo que hace es hacer estadísticas internacionales, pues también comenzó a hacer una en conjunto con ACOPI y dio unos resultados muy interesantes. Por otra parte, también se hace la necesidad de tener una intervención de parte del Estado a la economía. Y vamos a ver porque uno a veces dice, nuestra economía es libre, pero no es absoluta porque la economía también representa un tema del derecho social para nosotros. Y ya eso también lo ha desarrollado bastante la Corte.
Y adicional, y por último, considero el elemento más importante de esta justificación, de cada 10 empleos, 8 son generados por microempresas o por pequeñas empresas. Uno consideraría que son las grandes transnacionales, obviamente, pero estas generan claramente un nivel de empleo muy importante, pero a partir de estas producciones desencadena sobre las pequeñas el mayor número de empleos. Entonces, veamos un poco lo que dice este reporte de lo que es el emprendimiento, un poco lo que dice Confecámaras y Acopi, para ir entendiendo la esencia de esta norma. Y acá nos dice el reporte de emprendimiento que el 33% de las compañías cierran. Ojo, dice en el 2016, ¿por qué cierra una empresa? Una empresa cierra por bajos niveles de rentabilidad. Un nivel de rentabilidad, por ejemplo, sea porque no vende, mal presupuestado. Los otros, el 22% son motivos personales. Y el último, el 18%, son por problemas financieros. La mayoría de estos por ausencia de la caja, ausencia de efectivo. Entonces ya comenzamos a ver cómo de un 100% de empresas hay un 20% que casi que está desapareciendo es por afectación de caja. En el estudio de Acopi también dice, hombre, la mayoría de las grandes empresas se financian entre 60 y 90 días. Una financiación bastante agresiva cuando estamos hablando de que un microempresario que le vende una gran empresa, pues no tiene cómo sustentar caja y ir a pagar obviamente intereses le afecta mucho. Y claramente el IVA se paga por causación, algo que siempre hemos hablado acá, de que pues para muchas veces es algo como injusto pagar uno un IVA que ni siquiera le han pagado. Y por último, en el informe de Confecámaras nos dice acá que para el año 2017 se crearon 323 compañías, de las cuales fueron 70.000 naturales y las otras 253.000 fueron establecimientos de comercio de persona natural, de las cuales cerraron 154.000 ese mismo año. Prácticamente estamos hablando, excúseme en esta palabra, una mortandad de empresas o negocios jurídicos de casi el 50% de lo que se crea. Y nótese que lo que más claramente se liquidan son personas naturales. Tal vez pudiese ser el mismo número la jurídica, solo que sabemos que liquidar una empresa jurídica tarda más que una natural, que simplemente cerrar un establecimiento de comercio. Entonces ya comenzamos a ver estadística clara de la necesidad de tener una intervención frente a esto, de ayudar a las empresas. Y acá lo que nos hace también un recuento este proyecto de ley es, como vamos a intervenir la economía de cierta forma, pues la Corte Constitucional puede, con base a nuestra Carta Magna del 91, pues contravenir esto. Entonces acá se hace una citación de las principales pronunciamientos de la Corte Constitucional donde ha dicho, sí, nosotros somos un país libre de competencia económica, pero ese principio no es absoluto, porque las empresas cumplen una responsabilidad social y esta responsabilidad está con generar empleo, ayudar al medio ambiente y pues claramente ayudar también a la estructuración de otros proyectos. Y por último, el núcleo esencial del derecho es la libre competencia económica y el no financiar pues lo vuelve una barrera. Es más, uno a veces se encuentra que estas grandes empresas tienen una financiera que también le hacen factoring en la misma empresa. Entonces yo le vendo a XYZ, que es una empresa muy grande, y una vez me dice, como yo a usted le pago a 90 días, pues aquí yo una vez también le tengo una financiera que es mía, por cierto, donde yo le compro su factura. Entonces, ahí vemos cómo ya comenzamos a tener un control sobre esta materia y un poco en el derecho comparado. Esto no es nuevo para Colombia, ya hay otros países que también lo han hecho a través de múltiples leyes en el cual han regulado lo que son los plazos de pagos. Entonces, ¿qué vamos a ver o qué nos espera un poco el futuro? Y eso es un poco el comienzo de estas normas. Cada día vemos empresas con niveles o con tamaños tan grandes, de que tienen la capacidad prácticamente de comprar literalmente un país. Y vemos que esas grandes empresas va a llegar un momento que gran parte de las regulaciones del consumo va a quedar de la pequeña empresa y consumidora hacia la gran empresa. Hoy solamente salía una noticia muy interesante en la cual Amazon compraba una de las casas de estudios de Hollywood más famosos del mundo, que para que se tengan un reflejo, la del León, donde manifestaba el mismo portal, la compró por 32 billones y en la que esos son unos 8.000 millones de dólares,
y él en la caja tiene 70.000 millones de dólares. Es decir, puede casi que comprar la producción o el Producto Interno Bruto de un país pequeño. Entonces, comenzamos a ver que van a llegar estas nuevas regulaciones. Hoy ya lo tenemos a través del Estatuto del Consumidor y acá lo tenemos entre los pagos de plazos justos. Así que ya y a futuro esperaremos los famosos contratos de adhesión también una regulación. Entonces, comencemos a ver, ya hablar específicamente de la ley, cómo funciona esta y en qué consiste. Miremos varios puntos acá. Primero, la aplicación de esta norma. Esta norma está dirigida para los comerciantes. ¿Y qué se entiende por un comerciante? Toda persona, sea natural o jurídica, que desarrolle de forma permanente o profesional una actividad considerada como mercantil. No solamente eso, sino que también podemos hablar de personas no comerciantes que al tener una relación comercial con un comerciante también se vuelven comerciantes. Ya vamos a especificar ello. ¿Y por qué es necesario introducir los temas de comerciante? Porque son a estos quien aplica la ley. Por otra parte, tenemos comerciantes no habituales, que son personas que realizan actividades de comercio cuando transan con otros mercantiles. Y por último, tenemos cuáles son esas actividades de comercio, las señaladas en el artículo 20 del Código de Comercio. Ahora, una de las formas de dar publicidad, de tener esa característica como mercante, es a través del registro mercantil, el registro de Cámara de Comercio. Entonces, en ese sentido, podemos ver que un comerciante es toda persona que realiza de forma habitual o permanente un acto de comercio. Entonces, ya aquí nos queda claro que la norma nos dice, esto le va a aplicar a todos los pagos causados como contraprestación en los actos mercantiles. ¿Cuáles son los actos mercantiles? Los del artículo 20. ¿Quién hace estos actos mercantiles? Los comerciantes. Entonces, ahí ya vamos entendiendo quiénes son comerciantes. Pero esta norma nos trae entonces un universo muy amplio. Todo mercante le aplica esta norma. Pero adicional, que aquí considero que es lo más relevante, es que prácticamente casi que toda transacción es comercial, nos trae unas exclusiones esta norma. Primero nos dice actos que no son mercantiles. Dos, operaciones por protección al consumidor y financiera. Estamos hablando, cuando hablamos de financiera, estamos hablando que son normas que ya tienen una regulación especial. Por ejemplo, las regulaciones de los bancos ya tienen regulaciones especiales. Las operaciones entre grandes empresas, nótese que aquí hay un tema muy importante a resaltar. Cuando dos empresas grandes transan, no les aplica esta norma, porque ellos sí tienen músculos para financiarse en este caso. Ejemplo, es que va a negociar Bavaria con Almacenes Éxito, va a negociar Colanta con Bavaria. Son grandes empresas que se pueden fácilmente tener sus propias políticas. Los títulos valores, claramente esto es una regulación diferente. Yo presto dinero, no necesariamente me tiene que aplicar la ley de pago en plazo. Las indemnizaciones por daño, en este caso las aseguradoras. Las empresas en reorganización empresarial, que obviamente en su proceso concursal, pues pactan unos plazos especiales que superan claramente más de 90 días, como lo vamos a ver. El pago de capital de entidades de sociedades y las operaciones de comercio exterior. Muy importante esto cuando yo transo con entidades que son no residentes. Entonces, ya comenzamos a ver, primero, el motivo de la ley. Ya comenzamos a entender un poco lo que tiene que ver con a quién le aplica la ley, a quiénes excluye la ley, y ya también comenzamos a recordar algo muy importante, y es tener la calificación del tamaño de las empresas. Las empresas, por fin salió un decreto que fue en el año 2019 que definió de una forma clara y contundente el tema del tamaño de las empresas y lo midió por ingresos. No lo midió por activos, cosa que me pareció fabuloso. Ustedes recordarán por allá la ley 2010 y normas anteriores, la calificación del tamaño de las empresas se daba por empleados, activos e ingresos. O sea, eran tres componentes. Y realmente una empresa se mide por su facturación. Eso es casi que lo que mide una compañía. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo acá es que este decreto tiene tres tipos de clasificación para calificar el tamaño de las empresas. Uno de estos es para el sector manufacturero, quien lo establece en VTs.
Entonces, en lo que podemos ver de este cuadro, que está medido en VTs, esto es lo que aplicaría para este año 2021, tenemos entonces que una mediana empresa manufacturera debe facturar más de 63.000 millones, una de servicios 17.000 y una de comercio 78.000 millones. Uno diría, ¿por qué estas desproporciones? Obviamente, para una empresa que es comercializadora es más común tener un mayor volumen de venta, pero su margen es más reducido y puede tener mayor ingreso y su calificación claramente el ingreso es mayor. Una empresa de servicios que factura 17.000 millones es una gran empresa sin duda alguna. Solo imaginemos el número de empleados que tiene que tener. Firmas como la nuestra que están por allá cercanas a los 20.000, un poco más de 20.000 millones, generan más de 250, más de 300 empleos en promedio una empresa de servicios. Y una empresa manufacturera, algo muy similar. Ahora, seguramente ustedes, uno se tiene interrogante, bueno, ¿qué pasa si yo soy manufacturera, comercial y de servicio? La norma también indica que se ciñe con la actividad económica que genera mayor ingreso. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Resulta de que yo soy una industrial que comercializa productos extranjeros, produce interno y también presta servicios. Vamos a poner de aires acondicionados. Entonces, si yo lo que más vendo es mi producto interno, que es el que yo fabrico, me voy por manufacturero. Si yo lo que más presto son servicios de mantenimiento, pues me voy por servicio. Entonces, va a depender del ingreso que sea mayor. Entonces, ya entendemos que superado este monto, se calificarán como gran empresa. Ahora, comencemos a ver entonces cuál es la esencia de la ley de pago en plazos. Y lo que hace la ley de pago en plazos es entrar a regular unos periodos máximos en los cuales deben de pagar cuando hay una transacción entre dos mercantes que ya no están dentro de las exclusiones y no son empresas grandes. Comencemos a ver porque esto arrancó a partir del año 2021. Y acá lo puse en estos escenarios para que nos quede más fácil de entender qué es lo que consiste la ley de pago en plazos justos. Cuando una micro hasta una mediana empresa sostiene transacciones de venta, sea servicio, manufactura, comercio, con un adquiriente que es una empresa grande. ¿Cuál es una empresa grande? Aquella que supera estos montos que acabamos de ver. Tendrá esta empresa grande que pagarle en un término que no va a ser superior a 60 días calendario o calendario no hábiles a esta microempresa o mediana o pequeña empresa. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Voy a darle aquí, pues, no es un espacio publicitario, pero nos sirve de ejemplo. Resulta de que yo le vendo a Bavaria. Entonces, Bavaria a mí me tendrá que pagar en un término máximo de 60 días. Ahora, si en este caso, contados los plazos, esto es para el año 2021, a partir del año 2022, vamos a tener que los plazos se reducen de 60 días a 45 días. Fíjese que estamos hablando 30 días más 15 días, casi que un contado. Entonces, para pasar a 45 días. Entonces, ahí nos queda claro la transacción cuando es de micro, pequeña o mediana empresa a grande empresa. Y luego tenemos a la inversa, cuando una empresa grande transa con una micro y pequeña empresa, también tiene las mismas condiciones. El pequeño empresario tendrá que pagarle en un periodo máximo de 60 días y hasta 45 días. Tal vez muchos de los que estamos acá diremos, bueno, pero es que aquí la idea era proteger al pequeño, no proteger al grande. Y en la práctica también vamos a ver unos problemas de esta norma y es yo pequeño que quiero venderle a una empresa grande porque eso me va a generar un crecimiento más rápido, más exponencial, me genera más réditos, pero sufro con el problema de la caja al venderle a los grandes. Pues acá no es normal que si uno tiene un cliente grande, no es normal que uno lo vaya a demandar, porque ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de incumplir estos tiempos. Pero una empresa grande sí no tendrá consolación, no la pensará dos veces de demandar un pequeño. Ahora, cuando la transacción es entre dos empresas grandes, no aplica esta norma, es decir, hay una exclusión a esta regla, ya que estos dos sí pueden tratar los pactos que deseen. Y también tenemos una transacción especial y es el principal proveedor del país, el principal adquiriente, perdón, de productos de bienes y servicios de nuestro país, que es el Estado, Colombia. También hay una regulación para ellos. Fíjense que cuando una micro, pequeña y mediana empresa transa con una empresa pública o estatal,
la empresa estatal tiene que pagarle en un periodo máximo de 60 días. A pesar de que en el año 2021 este término no se disminuye y sigue siendo un máximo 60 días. Ustedes recordarán que desde hace varios años el gobierno nacional ya no da anticipos, sino que tiene que ser la misma empresa que saque el músculo financiero para poder licitar con el Estado. Acá por lo menos ya hoy nos hablan de un término máximo de 60 días. Y acá hay una excepción también especial en cuanto a estos términos y es para el sector salud. Y acá quiero referirme de una forma muy clara a lo que es la seguridad social en materia de salud. Estas entidades que están dentro de este tipo de régimen, pues sí les va a comenzar a aplicar esto es a partir del año 2023 y en un término máximo de 60 días, que ese será siempre el término máximo. Es decir, el Estado reconoce un problema de flujo de caja que tenemos en nuestro sistema de salud. Veamos un ejemplo, cómo sería un tema con seguridad social en salud. Ejemplo, Roger le vende a una IPS y esa IPS presta servicios de salud. En este caso, esta IPS no le acobija este término hasta el año 2023, o sea que por el 21 y por el 22 no están obligados a aplicar este término y me podrá pagar a los pactos que se hayan realizado, se hayan convocado. Ahora, entonces, tenemos otro ejemplo. Yo le vendo las vacunas, por ejemplo, o soy un proveedor de suministro de una IPS o una EPS, pues ya sé que me tendré que someter a los pagos mercantiles que establezca, pero estaré excluido de esta norma por los años 2021 y 2022. Entonces, ahí espero vayamos claro. Ahora, viene la pregunta, ¿qué pasa si se incumple eso? Ya vamos a ver cuál es el régimen sancionatorio, pero antes vamos a ver un poco de una forma más detallada cómo funciona este tema de los contratos estatales, porque es el principal cliente que tienen muchas personas. Ahora, en los contratos estatales, lo primero entonces que ya nos encontramos que en un pliego de cargos, una empresa estatal no puede extender su término más de 60 días para el pago. Entonces, primero, aquí nos aplican para todas las entidades estatales, tanto centralizadas como descentralizadas, o autónomas o no autónomas, para no entrar un poco a explicar lo que es la teoría del derecho administrativo y en la parte organizacional estatal. Ahí estamos hablando de alcaldías, superintendencias, es decir, todo lo que tiene que ver con empresas públicas o tienen inversiones públicas. En este caso, estas entidades tienen que acomodar sus procedimientos de verificación de bienes y de servicios. Y aquí es donde entra a ver un poco el problema. Porque este término dice que será dentro del término de pago de plazos justos. Es decir, muchas veces cuando uno termina de prestar un servicio a una entidad estatal, entonces, que tiene que pasar el interventor, que del interventor pasa a 7 firmas, que de 7 firmas, después del año es que usted ya puede facturar y uno ya aquí con el cuello en la finanza. Entonces la norma dice, hombre, dentro de ese tiempo se va a incluir el pago en plazos justos. Pero el problema es que acá, a pesar que dice eso, viene la norma y termina de hacer una aclaración. Venga, este tiempo va a arrancar es cuando usted radique la factura y haya una aceptación de la misma y haya una disponibilidad del PAC. Recordemos que es la disponibilidad de recursos públicos para el pago. En este caso, fíjese que el problema muchas veces con el Estado no es que se demore pagando, es que se demora aprobando. Ese realmente es el problema a veces del Estado. Entonces yo termino mi obra ahí y resulta que es que el interventor se fue de vacaciones y no llega en un mes. Y hasta que ese interventor no ponga la firma, no me aceptan la factura, la genero y me la rechazan. Entonces ahí aún sigue habiendo un poco el problema con las partes estatales, pero por lo menos ya nos queda resuelta de que una vez aprobado y radicada la factura tendrán un término de 60 días y que haya la disponibilidad presupuestal que se tuvo que haber tenido previamente antes de haber contratado. Entonces, eso a tenerlo en cuenta con el Estado, o sea que ya podemos esperar que tengamos recursos de hasta en un término máximo de 60 días. Veamos cómo, en qué momento se causa y cuándo se interrumpe en este término. Ya hemos aprendido, son 60 días cuando yo, a partir del 2021 y 2022, 45 días. Ya hemos aprendido entonces, de que este término de los 60 días, ¿cómo se comienzan a contar? Cuando la transacción se da entre dos empresas que están obligadas a emitir factura electrónica para todos,
comienza a partir del término de la emisión de la factura electrónica. En este caso, esto arranca desde el día 1. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo emití la factura el 1 de mayo. El 1 de mayo comienza a contar el término de los 60 días. Esos 60 días, primero puede pasar lo siguiente, que en estos 3 primeros días, que es el término máximo que tiene una empresa para aceptar o rechazar una factura, en este caso, la rechacen la factura, y como la rechazan la factura, esto de forma inmediata interrumpe el término. Esa interrupción del término, ejemplo, Roger, es que usted me dijo que eran 100 pesos, pero realmente son 90. Entonces, ahí mientras yo subsano ese error, se suspende el término, no se vuelve a iniciar, se suspende. Y una vez subsanado el tema, continúa el término anterior. Veamos un ejemplo más grande. Día 1 facturo 100 millones de pesos a una entidad grande. Resulta de que pasado 20 días que están haciendo la revisión de la factura, ya está aceptada, me dicen, Roger, usted me está cobrando 100, pero realmente el valor que usted me tiene que facturar son 90. O sea que emíteme una nota de crédito de 10 millones. Listo, si tiene la razón, se emite. Cuando me notifica de eso, ahí se suspende el término. Ojo, ahí se suspende el plazo de esos 60 días, porque tengo que subsanar. Una vez yo subsano, vamos a suponer que son 60 días, entonces el día 20 fue que me lo notificó. Yo me demoré 3 días para hacer o subsanar. Entonces, a partir del cuarto día, nuevamente retomo este término, comenzando con 21 días hasta llegar a los 60 días. Llegados los 60 días, si no me ha cancelado, yo tengo el derecho a reclamar una indemnización, que ya más adelante la vamos a tocar. Recordemos que uno debe emitir la factura electrónica o debe emitir la factura cuando se ha comenzado a prestar o se ha prestado el bien o el servicio, se ha entregado el bien. Ya eso ha sido objeto pues de pronunciamientos de parte de la DIAN, que se emite en el momento del acto mercantil. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no está obligada a facturar? Ejemplo, Roger contrata con Accounter unos servicios de consultoría. A pesar de que soy una profesión liberal, al yo contratar con Accounter, que es una empresa mercantil, esa transacción se vuelve mercantil. Entonces, yo como no facturo, sino que yo emito una cuenta de cobro, un documento equivalente, acá funciona diferente cuando inicia el término. El término dice inicia cuando usted prestó el servicio o entregó el bien. Desde ese día comienza a correr el término de los 60 días. Entonces, la empresa en ese tiempo, si también pasa lo mismo, cambia el valor, modifica o rechaza, eso suspende el término y una vez subsanado, nuevamente inicia el término desde el momento que se suspendió. No es que se reinicie el término desde cero, hasta llegar nuevamente a los 60 días por el año 2021. Para el 2022 serán 45 días. Ahora, entonces nos queda claro de que esto aplica cuando tenemos transacciones entre micro, pequeña o mediana con grande, o grande con micro, pequeña, o micro, pequeña, mediana con micro y pequeña, mediana. Es decir, prácticamente aplica cuando estamos celebrando cualquier transacción mercantil. Vamos a ver un tema muy interesante y es, ya hemos hablado, el momento de expedir la factura es cuando, en este caso, se ha realizado la operación correspondiente, es decir, el acto mercantil, indiferentemente que se pague a plazo o se pague posterior. Ahora, hablemos de cuál es la sanción, porque a veces cuando uno dice, listo, Roger, mi mejor cliente es Bavaria, ¿cómo lo voy a demandar si me pagó a 120 días? O sea, ¿cómo le hago? Porque si yo lo demando, seguramente me pueden cancelar mi contrato mercantil. Ahora, veamos entonces qué nos dice un poco la norma cuando me pagan pasados esos términos. Primero, y uno diría que tal vez uno el más importante, el más llamativo, pero que es el que regula, pero vamos a ver que el más interesante es este. Comencemos con las indemnizaciones por costos de cobro. Primero, permite reclamar todos los costos de cobro que haya incurrido por la mora.
Nótese que esto es diferente al cobro coactivo o al cobro que se hace de un título ejecutivo crediticio como es la factura. Cuando yo me voy a la justicia ordinaria a hacer un cobro, yo lo que hago es que dentro de ese cobro le cobro pues lo que son los intereses moratorios de la factura y adicional le puedo cobrar las costas. Acá que ya me está incluyendo, me está permitiendo cobrarle los costos de cobro. No estamos hablando de los costos de cobro necesariamente por la mora, sino que lo que me está diciendo es, puedes cobrar los daños que te ha ocasionado dicha mora. Entonces, por ejemplo, yo le cobro un interés de mora, pero adicional, al no haberme pagado a tiempo, yo también le voy a cobrar unos intereses que me tocó pagar a mí para poder financiar esa transacción. Ahora, ¿qué dice esta norma? Que va a ser el mismo procedimiento y es que será cobrado a través de un proceso ejecutivo. O sea que en el mismo proceso, en la misma demanda ejecutiva que yo ponga ante la justicia ordinaria, recordemos Código General del Proceso, año 2012, yo le voy a sumar también, además de ese cobro ejecutivo, estos costos de cobro. Hombre, es que me ha tocado a mí salir a pagar intereses por eso, es decir, prácticamente le puedo cobrar los daños emergentes que me ha ocasionado eso. Y luego, aquí la norma sí me dice, tú tienes que anexar el contrato y tú eres quien debe liquidar la indemnización. Entonces, claramente, la parte, aquí va a ser muy importante estos temas de dictamen pericial, tiene que llevar antemano ese tipo de cobro para decir, mira, Roger tuvo que incurrir por la mora que le ocasionó su pago, pagar unos intereses moratorios. Este cobro ejecutivo es diferente a la factura e intereses moratorios, como ya le dijo. Ojo, cuando yo voy en el cobro ejecutivo, yo estoy buscando que me pague la factura, pero acá no solo busco que me pague la factura el interés moratorio o los intereses que haya lugar o las sanciones, sino que también voy a buscar cobrar los costos por el daño emergente que me ha ocasionado esto, en este caso los costos incurridos por esa mora. Ejemplo, como yo le decía, si le pagué intereses a otra persona. Cabe resaltar que la norma también dice, este proceso también puede ser conciliado por las partes de forma directa, lo pueden transar a través de mecanismos alternativos a la justicia. ¿Cuáles son esos? Arbitramiento y conciliación. Entonces, aquí vamos a comenzar a hablar con las realidades de nuestro sistema mercantil. No estoy diciendo que la norma esté mala, ojo, no lo estoy diciendo. Solo que no es normal de que una empresa o una micro, como yo le ponía, yo no voy a demandar a mi principal cliente si es el más grande que yo tengo, demandarlo para cobrarles unos intereses que yo habré pagado a tasa de usura, me significaría casi que perder el cliente. Uno no trabaja con quien lo demanda a uno. Entonces, eso puede ser un poco filosófico, pero fíjese que sí puede pasar a la inversa. Una empresa grande que tiene los recursos, yo tal vez mediana empresa le debo un dinero de 500 o 1000 millones de pesos, pues sí, con mucha facilidad esta empresa con la caja, con las capacidades pueden demandar y ejecutar todo ese cobro, porque a ellos sí no les va a importar que uno sea pequeño o micro. No estoy hablando con eso que sea malo, que haya empresa grande, haya micro, no, ojalá todas fueran grandes, ojalá todo nuestro mercado colombiano fuera de grandes empresas. Yo realmente en eso soy un promotor total. Solo que acá, digamos que lo que quiero tratar de manifestarles es que puede ser simplemente esta norma un saludo a la bandera. En este tema de la indemnización, donde esta norma sí se vuelve importante para proteger los intereses del micro, pequeño o mediano empresario frente al grande. Para el grande, esta norma es muy buena en lo que es esta indemnización, pero para el micro, pequeño, mediano, donde se vuelve muy interesante las sanciones de carácter administrativo. Ahí es donde toma un rol fundamental esto. ¿Por qué? Antes, cuando una empresa ponía estas cláusulas de 120 días, 180 días, o ni siquiera habiendo cláusula me paga 180 días, pues no había cómo reclamarlo. Ahora, o no había cómo decirle a la superintendencia, señores, superintendencia, sanciónelo, se aprovecha pues de mi capacidad. En este caso, la superintendencia es que eso no es ilegal, no es prohibido. Ahora sí es un tema de autoridad administrativa. Entonces yo le puedo decir a la superintendencia y decirle, mire,
esta persona incumple estos actos, obstruye mi capacidad financiera, pone cláusulas que son indebidas, van en contra de la ley, obstruyen nuestro proceso mercantil, que recordemos las denuncias pueden ser anónimas. Acá entonces la superintendencia puede sancionar a través de vía judicial o administrativa a las empresas que incumplan esto. Entonces, no solamente por vía judicial, sino que también lo podemos en vía administrativa, sino también además de la SIC, la Superintendencia de Sociedades, entre otras. Eso es donde se vuelve interesante esta norma, de aprovechar aquellas empresas que abusan muchas veces del pequeño empresario. No estoy diciendo que todas, porque realmente hay empresas que ayudan demasiado el emprendimiento. Pero les ponía el ejemplo, aquella vez cuando yo fui a cotizar me decían 120 días para pagarme una factura de servicio, cuando yo tengo que salir a pagar personal, eso es una financiación muy grande. Ahora, aquí tenemos dos temas también muy interesantes, que es de la ineficacia de las cláusulas y el carácter imperativo de esta norma. Primero, esta norma impera, es decir, que se sobrepone o antepone frente a otras normas que la puedan contravenir. En este caso, trae una cláusula que es la de la ineficacia. ¿Qué es la ineficacia? Cuando en un contrato las partes, recordemos que la voluntad de las partes de celebrar un contrato, pues viene dentro de la misma constitución del principio de libertad. Yo puedo negociar como yo quiera y las cláusulas que yo quiera, pero ese principio ya aquí que no es absoluto. Entonces yo ya a Roger no le puedo decir, Roger, yo a usted le voy a pagar en 120 días, porque yo lo puedo firmar bajo un contrato de adhesión. Hombre, sí, me toca aceptar esa condición y yo lo voy a poner, pero esa norma o ese artículo dentro del contrato queda ineficaz de pleno derecho. ¿Qué significa pleno derecho? Que no se requiere un juez de la República que lo declare, en este caso declare una nulidad, sino que ya se entiende que esa cláusula no nace a la vida jurídica. Algo muy parecido como lo que sucede en materia laboral. Yo no le puedo decir al empleado que le va a pagar 500.000 pesos, no. Yo puedo pactar con él lo que yo quiera, pero hay una norma que lo protege, es que mínimo va a ser un salario mínimo. Lo mismo sucede acá. Entonces, esas cláusulas que desconozcan un plazo superior a 45, 60 días, 60 días 2021 y 45, 2022 en adelante, son cláusulas ineficaces que realmente no nacen a la vida jurídica por pues ir en contravía de esto. Algo muy importante en estos contratos cuando son de adhesión. ¿Qué es de adhesión? Por ejemplo, cuando usted contrata a Movistar, usted no dice Movistar, vamos a pactar o vamos a acordar qué va a decir el contrato. Yo no le voy a firmar a usted porque sí. Acá un contrato diciendo usted, ¿le toca o le toca someterse? Entonces, esos contratos de adhesión que tienen este tipo de cláusulas quedan ineficaces. Entonces, ya hemos dicho, ¿qué hago? ¿Reclamo o pierdo el cliente? Aquí, ¿cuál es la mejor salida? La vía administrativa cuando haya lugar a ello, ni más faltaba. Esta norma ya comenzó a tener su aplicación en el 2021. Los primeros 60 días fueron hábiles, fueron febrero. Entonces, si usted facturó en enero, ya en febrero le tenían que haber pagado. Y si no le han pagado, pues ya sabe que tiene esta norma a favor. Ahora, esta charla de por sí no es tan larga, porque estoy seguro que lo que más vamos a responder son muchas preguntas que ustedes deben de tener. Ahora, veamos un poco lo que es el reconocimiento de las empresas. La norma dice de que las empresas, por cierto ya salió el decreto reglamentario de esto, las empresas que tengan una política de pagar por menor tiempo, por igual o menor tiempo a 45 días, se va a hacer una convocatoria donde la Superintendencia de Industria y Comercio va a velar que así se cumpla, se les va a dar un reconocimiento. Esto va a ser como especie de un certificado donde dice, usted es una empresa socialmente responsable que paga dentro de los términos que corresponden. Entonces, fíjese cómo también la norma va a premiar, pues dándole una publicidad a aquellas empresas que cumplan estos pagos dentro de los términos. Algo muy interesante que vemos ahí. Ahora, veamos otro punto y son las preguntas más frecuentes. Seguramente aquí voy a contestar muchas de las que ya tienen ustedes formuladas. Veámoslas un poco. Las preguntas más frecuentes, ¿cuáles son? Primera,
Roger, ¿una empresa micro con otra empresa micro le aplica los 60 días? Sí, le aplica el término de los 60 días. Segunda pregunta, esta norma rige a partir del 1 de enero del 2021. Quiere decir que todas las facturas que yo emití en el 2020 no le aplica esta normatividad porque su vigencia arranca a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, ahí tenemos un tema. Ahora, tercero, hoy con la ocasión de estas manifestaciones, tema del COVID, estos encierros, que ha hecho incumplir los pagos, ¿aplica el concepto de fuerza mayor? Sí, el concepto de fuerza mayor, recordemos una norma civil que avala el incumplimiento contractual. Listo, de pronto ya hoy no podemos decir que el incumplimiento sea por el COVID, pero sí por las manifestaciones. Hombre, es que, ejemplo, una empresa que está en Cali, yo estoy cerrado, ocasiona estas perturbaciones al orden. Aquí no vamos a entrar si es bueno o es malo, a la situación que vive la empresa, ocasionada por esta situación pública, tiende entonces a tener una justificación de fuerza mayor y pues claramente ahí a futuro pues ir a demandar eso no sería tan necesario. Y habría una gran posibilidad de perder y antes que lo condenen usted a costa, porque hay una justificación. Ahora, otro tema. La empresa grande con la grande, ya sabemos, no le aplica títulos valores. Entonces, dicho lo anterior, quiero pasar a todas las preguntas que estoy seguro deben de haber muchas para comenzarlas a aclarar y a responder. Entonces, Carmenza, si quiere damos paso para que tú me vayas leyendo y vamos respondiendo todas las preguntas que ustedes seguramente tienen. Y luego vamos a hacer otras precisiones. Claro que sí, doctor, muchas gracias. También les recuerdo que las personas que están acompañándonos en Zoom pueden levantar la mano, con mucho gusto les habilitamos el audio y pueden hacer la consulta directamente al doctor. Bien, está habilitado el audio para la señora Ana Pisa. Muy buenas, ¿cómo me les va? Buenas tardes, Buenas, señora bienvenida. Ana, muy buenas tardes. Muchas gracias. La consulta es la siguiente. Casualmente hoy me la hicieron el departamento de comercial. Okay. Nosotros como empresa prestamos el servicio, tanto servicio como venta, en cuanto a aire acondicionado, mantenimiento, reparación o venta directa de los equipos de aire acondicionado. Okay. Y tenemos negocios con clientes que son clínicas, ¿sí? Nosotros estamos aquí en Cali y tenemos varias clínicas que son nuestros clientes. Entonces, él me hacía la consulta que si estábamos cobijados con lo de la ley o no, si ellos están obligados a pagar dentro de los 60 días o ellos están cobijados dentro de las excepciones de que no sé cómo se maneja realmente. Ana, muy interesante tu pregunta. Las ventas que tú le haces a los centros clínicos están por fuera de esta ley hasta el año 2023. O sea que a partir del 1 de 2023 es que comenzaría a contar un término para ellos. Por ende, en este momento no les aplicaría esta norma. Aún no, porque aún no tiene vigencia para ellos. Será a partir del año 2023 que tendrá vigencia para ellos. Hasta tanto, no. Adicional que pues recordemos lo que yo después decía al final, el tema de la fuerza mayor, que ahora también sobreviene sobre estas compañías. Ok, muchas gracias. ¿Crees que ya toca acogernos a los términos con los que están estipulados los contratos suscritos? En este caso, cuando yo le vendo a una IPS, prestadora de servicios de salud, sí. Ya, O ok. prestadora de servicios de salud. Sí, la clínica, pues nosotros somos contratistas, pues no digamos directos de insumos, sino prestadores de servicios o venta que no tienen que ver relacionado pues con la parte de la salud. O en parte sí, porque igual una clínica necesita el sistema de aire acondicionado pues para la sala de cirugías o casi siempre las clínicas tienen que tener muy buen acondicionamiento de aire acondicionado. Entonces teníamos esa inquietud, si solamente era entre clínicas y IPS o nosotros como contratistas igual. Como contratistas, en este caso le aplica, pero quiero resaltar algo. Es indiferente que yo le venda productos o no que tengan relación con su operación. Es decir, ejemplo, reparar un aire acondicionado de la administración, de la clínica de la IPS. Mira, hombre, rollo, eso no tiene que ver con la salud.
pero acá lo que nos han dicho es la entidad, no nos han dicho la característica del servicio. Nos han dicho operaciones mercantiles, es decir, cualquier transacción que yo tenga con una entidad prestadora de salud. Muchísimas gracias. Con todo el gusto, Ana. Gracias, señora Ana. Veo que tiene acá 2 consultas más. Si desea, las puede hacer de una vez. No, tranquila, era lo mismo, lo que pasa es que no sabíamos que nos iban a dar de pronto la posibilidad de preguntar, entonces la había. Mm, Muchas gracias. son las mismas. Ah, bueno, tranquila, sí, señora. Muchas gracias. Está habilitado el audio para el señor Alirio. Ya puede, señor Alirio, activar el micrófono. Le recuerdo que está en la parte inferior de la pantalla. Muy buena tarde. Buenas Buenas tardes. tardes, señor Lirio. Bueno, mi doctor Roger, pues digamos, es una consulta, pero también a la vez es una preocupación y que pues, es algo que yo miré desde un comienzo cuando recién salió la norma. Y yo creo que usted acaba de hacerme, al comienzo hizo una mención sobre el tema, pero aún me sigue preocupando. Y es que en el caso, por ejemplo, de la factura electrónica, normalmente uno tiene 3 días para que sea aceptada o para que sea rechazada. Si no se da esa aceptación expresa, pues ya se asume que fue aceptada. Pero volvemos al mismo tema que usted mencionaba al comienzo y es con las entidades oficiales. Mire, yo tengo una empresa que le factura casi el 90% de entidades del Estado y en factura electrónica nos han devuelto facturas al mes, a los 2 meses, ¿ya? Donde pues uno dice, bueno, no tiene razón de ser que las mismas entidades del Estado son las que den el mal ejemplo, ¿cierto? Pues ahora sé que el Ministerio de Hacienda estableció como un procedimiento para centralizar todas las facturas del sector oficial. Pero digamos, ahí, ¿qué puede uno hacer? El doctor Roger, por ejemplo, en estos casos donde uno genera la factura y legalmente hay 3 días para aceptarla, pero ellos la rechazan a los días y eso también perjudica, digamos, esos plazos, porque pues la norma dice que es a partir de la aceptación de la factura, entonces ahí eso se va a Claro, ahí prolongar sí los vuelve a eternamente. reiniciar, ahí sí los vuelve a reiniciar porque si me mandan a hacer otra factura ya me los vuelve a reiniciar. Imagínense, y muchas veces, yo creo que usted conoce cómo son las entidades del Estado, ¿cierto? Por una coma en la factura le devuelven la factura. Y eso que la factura se supone que ya está aprobada por digamos, no la factura como tal, el borrador de la factura se supone que ya está aprobada por el interventor o el coordinador del contrato. Pero sin embargo, siempre se inventan una excusa para devolverlas. Entonces, eso es muy complicado. O sea, en el papel muy bonito la norma y chévere, pero con el tema de las entidades públicas es complicado. Muchas gracias, doctor. Vale, entonces, Alirio, para estar un poco, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué Bueno, hacer en ese caso? Porque ¿qué hacer? Primero, 2 temas. Cuando ya esto es como algo repetitivo, constante, nos queda las sanciones de carácter administrativo. En este caso, estas sanciones de carácter administrativo, lo que uno puede hacer son propiamente denuncias anónimas. Uno no va a decir tampoco que es uno. Yo en lo personal tengo varias empresas que facturan al Estado. Pero el pedido. Creo que ahí se le ateó el micrófono a una persona. En este caso, ¿cuál es la recomendación? Cuando ya la empresa es reiterativa pública haciendo eso, haciendo estos malabares para evitar las salidas de flujo de caja de y para hacer los pagos, lo mejor que se puede hacer es acudir a vías administrativas, como son denuncias a entidades donde se le manifieste, mira, yo le estoy vendiendo a acueductos, empresa pública del Estado, y resulta que empresa pública me rechaza todas las facturas, que por una coma, que por una I, cuando ya he cumplido todo, y esto siempre el rechazo lo hace 60 días después, esto es un abuso, aquí está entorpeciendo y aquí está obstruyendo temas para la empresa. Eso sería la recomendación a tener en cuenta con este tipo de entidades. ¿Quieres que comenzamos con la otra pregunta? Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Bien. Dice la señora Leida Ochoa, ¿qué pasa con las transacciones entre 2 empresas medianas? Entre las 2 empresas medianas aplica el mismo término de los 60 días para el año 2021, a partir del año 2022 45 días, y si son 2 entidades del sector salud no les acobija
este beneficio hasta el año 2023. Entonces, dos empresas medianas que se facturan entre ellas, les aplican los términos de los 60 días y 45 para el 2022. Bien, doctor, muchas gracias. Dice la señora Marta Maya. De acuerdo con esto, ¿cuál es el futuro de las fintech como Medfix? Bueno, hay que entender un poco qué es fintech, ¿no? Para los demás. Resulta de que las fintech son empresas que son de innovación tecnológica, pero en el sector financiero. Recordemos, y hoy con mucho orgullo lo podemos decir, que una de las empresas de fintech más grandes de ahorita de Latinoamérica es de un colombiano que las montó en Brasil y lo que montó fue un banco virtual. Esto va a ocasionar realmente de que haya un mayor mercado para mi concepto de factoring, donde se disminuyen mucho los riesgos en cuanto al pago. Esto para mí va a evolucionar más a los temas de factoraje, creo que los va a ayudar mucho y más como ya comenzamos con el Radiam. Entonces yo le vendo a una empresa, a pesar de que me dice que me paga 45 días, hay empresas que no pueden aguantar la nómina, no tienen cómo financiar su nómina, entonces pueden hacer a través del Radiam, hacen factoraje, a la empresa de facturaje le pagan a los 45 días y eso implica una menor tasa de interés para las medianas o pequeñas empresas. O también pueden haber empresas que logren aguantar un poco, ya 45 días es algo más tolerable y pues digamos, este va a ser como lo que yo veo a futuro que va a beneficiar mucho. Va a aumentar el factoraje y el factoraje va a ser más económico, es decir, no va a haber una carga financiera tan alta. Bien, doctor, muchas gracias. Dice la señora Joana Castellanos. Doctor, ¿y cuál es el término de pago de las empresas hacia nosotros, los naturales independientes? El mismo término. Ejemplo, yo, vamos a poner, yo le presto servicios de contabilidad a Russell Bedford. Yo independiente, más bien yo le llevo la contabilidad a Counter. Pero Roger le lleva la contabilidad a Counter y le cobra unos honorarios fijos mensuales. Aquí se vuelve muy importante dejar claro y establecido, que esta pregunta me parece excelente, ¿cuándo se entiende prestado el servicio? Eso es importante dejarlo claro en los términos. Entonces, yo le facturé a Counter, ya yo le entregué estados financieros, ya yo le liquidé los impuestos, y ya lo que sigue es que me pague. Y lo que hemos acordado es que me pague a los 30 días de emitido la cuenta de cobro, el documento equivalente o la factura de talonario, cualquier documento. En este caso, acá ese documento no importa mucho. Aquí lo que importa es cuándo yo presté el servicio. A veces para las empresas de contabilidad es un poco más difícil determinar en cuál es el momento. Por ello, lo importante es dejarlo claro. Ahora, en ese sentido, he prestado el servicio, por ejemplo, entregué el estado financiero, a partir de ahí tienen un término máximo de 60 días para el pago. En la revisoría fiscal, por ejemplo, ¿cómo puede operar? Se tiene que dejar de forma contractual, porque uno dirá, no, es que la revisoría fiscal es la que emita el dictamen, imagínate, demoraría un año a que nos paguen. Se tiene que dejar de forma clara y contractual de que el servicio se entiende prestado dentro del mes, para que al final del año, que es la expedición del dictamen, se entienda todo prestado, para que le pueda usted correr los 60 días. Y esto es una invitación a los colegas que nos están escuchando, aquellos que sean colegas independientes, siempre, siempre, cuando usted lleve la contabilidad o la revisoría fiscal o cualquier negocio que usted haga con una empresa, tenga un contrato formal de por medio, donde usted diga qué incluye, qué no incluye y qué excluye y limita su responsabilidad. Y en este caso también este punto. Por ejemplo, hay empresas en ocasiones que, aunque eso ha venido mejorando a través del tiempo, yo recuerdo hace muchos años que había una empresa que le pagaba a todo mundo y no nos pagaba a nosotros. Yo decía, pero nosotros no somos un banco para financiarte a ti. Y a veces ya ese tema como cultural de pagarle el último al contador, eso como que ya se ha ido quitando, pero también nos aplica para personas naturales que prestan servicios con otros comerciales, aplica ese término de los 60 días. Importante dejar claro cuándo se entiende prestado el servicio. Muy bien, sí, señor, muchas gracias. Está habilitado el audio al señor Luis Ángel Roldán. Bien, no sé si tenga micrófono para que lo active. Estoy
pendiente y hacemos la siguiente consulta. Aló, Ah, ¿me no. escuchan? ¿Me Ah, ya, escuchan? ya lo Adelante, escuchamos. Luis. Adelante. Carmencita, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenas Bien, tardes. gracias. Una pregunta, si en el contrato no hay claridad de cuánto se entiende prestado el servicio, ¿qué se puede hacer? Y demorar el pago 3, 4, 5 meses, teniendo una claridad que no es un problema de fondos, porque uno sabe los recursos que ellos manejan. ¿Qué se puede hacer? Luis, lo Sí, primero, buscar otros clientes. sí que implique perder el cliente, ¿no? Ah, bueno. Entiendo que la primera opción ha sido cancelada. No, lo primero que hay que hacer para todos es dejar claro cuándo se entiende prestado el servicio. Esta charla a veces de ley de pago en plazo, y se lo digo a todos los asistentes, fíjese que la teoría es fácil y corta, por ello tan rápida la presentación. Aquí realmente la presentación está en las preguntas, que es realmente lo que invito a los participantes que todos las escuchen, porque es donde realmente está la exposición de esta charla. En este caso, es importante determinar cuándo se entiende prestado el servicio. Eso se tiene que realizar, así sea que se envíe un correo y se deje claro. Por ejemplo, en el contador independiente, para mi concepto, se entiende prestado el servicio dentro del mes, una vez se ha llevado o se ha entregado el estado financiero, por ejemplo. Ahí se entiende prestado el servicio y es en el momento en el cual debe el cliente comenzar a correr el término de los 60 días. So pena de que usted puedan hacer los cobros y demás que tienen derecho. Por ello, en los contratos es muy importante, nuevamente reitero, de poner en el contrato también que si no le pagan a tiempo pueden incurrir en intereses de mora. Eso es importante también colocarlo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bien, dice la señora Sandra Bustacara. ¿Qué pasa si la compañía no aplica estos plazos? Se expone a riesgos muy grandes y a riesgos, primero, de sanciones en vía administrativa. Voy a comentarles cuál es el problema de una sanción vía administrativa, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio. Son procesos desgastantes porque tienes que salir a contratar un abogado enseguida. Segundo, puede ser objeto de sanción. Entonces, recordemos, las sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio pueden ser muy onerosas, hasta por allá de 544 millones. Entonces, es muy importante tener presente eso, adicional de que me pueden demandar a través de indemnización de costos por cobro. Entonces, el mayor problema son las sanciones en vía administrativa. Muchas gracias, sí, señor. La señora Joana Correa. Doctor, continuando con el tema de Ana, si una empresa en su 90% sus clientes son IPS, clínicas, EPS, sus clientes no están obligados a pagarle a 60 días, pero él sí debe pagar a sus proveedores a mínimo 60 días. Ahí es donde es lo triste y duro de esta historia. Y es que si todos mis clientes, por ejemplo, yo vendo tapabocas y yo le proveo los tapabocas a las clínicas. Yo a mis proveedores sí me tengo que acoger a los plazos de los 60 días. Es algo que es incongruente. Tal vez en un tema judicial uno puede decir, es que yo puedo demostrar que el 90% de mis clientes son IPS, por ende usted no me puede cobrar a mí indemnizaciones de cobro, porque es que me pagan a 6 meses y yo no puedo pretender a ti en pagarte a 60 o en 45 días. Ya eso tendría que verse en un ámbito propiamente judicial si te llegaran a denunciar en vía administrativa o tener una demanda a través de un título ejecutivo. Pero en este caso, como tú lo planteas, sí aplican los 60 días. No te aplica la excepción porque tú no eres una empresa de seguridad social. Que tú eres proveedor de una empresa de seguridad social, sí, pero es en esa transacción con ellos que no aplica lo de los días. De igual forma, recordar que eso comenzará a partir del 2023. Ahora, tu relación con tus proveedores, ahí sí son a 60 y 45 días. Claramente no podemos ver el derecho positivo como un derecho cerrado. También eso tiene que tener una interpretación sistemática. Si yo tengo forma de mostrar que todos mis proveedores son IPS, pues yo también tendré una forma de defensa, sea en vía administrativa, una denuncia ante la CIP, o en vía judicial demostrando eso. A pesar que, claro, la norma no lo dice.
Bien, sí, señor. El señor Andrés Guatibonza. Quisiera saber si los costos de cobro que haya incurrido por la mora en materia de indemnización deben estar soportados mediante factura o se pueden presentar un estimativo. No, porque recordemos que acá lo que se tiene que hacer es soportar. Miren lo que dice la norma, reclamar todos los costos de cobro que haya incurrido por la mora. Entonces, Roger le cobró a Counter tiene, le debe 20 millones de pesos a Roger y resulta que tiene 6 meses que no le paga. Entonces Roger dice, no, ya voy a iniciar un proceso ejecutivo. Yo le cobro el interés de mora por los 20 millones. Ojo, eso es mora. Y adicional yo le puedo cobrar y decir, vea, yo le tenía que pagar unos empleados, que fueron los que me ayudaron a hacer la auditoría. Yo a esos empleados no tenía plata para pagarle y me tocó pedir un préstamo al banco y me cobraron tasa de usura el banco. Aquí está, a partir de un dictamen pericial que me hace un tercero independiente, ese cobro y ese costo. Entonces, ese pago que me tocó hacer de intereses moratorios, ese daño emergente que tú me ocasionaste, tienes que pagármelo también. Entonces, fíjese que al final, ¿qué puede pasar? Por esos 20 millones de pesos me va a pagar intereses de mora y fuera de ello también me va a pagar los intereses moratorios o los intereses que yo haya pagado para asumir ese incumplimiento contractual que lo ocasionó. ¿Cómo le voy a cobrar esto? A través de vía judicial o a través de un acuerdo de conciliación. Entonces, fíjese que ahí toma mucha relevancia este tema. Muchas gracias, sí, señor. ¿Está habilitado el audio a la señora Luz Henao? Bueno, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. mi pregunta es la siguiente. Bueno, resulta de que pues yo trabajo para una empresa que vende insumos agrícolas, agropecuarios y acá dependemos de las cosechas. Entonces, pues nuestros clientes siempre han tenido la costumbre de pagarnos de 90 hasta 120 días. Y pues es como muy difícil aplicar la norma acá en el sentido de que esa es la costumbre y también que dependemos de una cosecha. Entonces, pues hemos tratado de hablar con los clientes, pero ha sido como muy difícil y eso puede también dañar la relación comercial. Mi pregunta es, como yo soy el que estoy vendiendo, ¿yo puedo ponerme de acuerdo con él y seguirle vendiendo a 90? O pues porque a mí, ¿quién me iría a demandar si yo soy la que estoy vendiendo? Claro, como tú, es que el problema no eres vos, es decir, tú eres la perjudicada. En este caso, porque es que a ti te están pagando a unos términos superiores a los que se ha establecido. Entonces, fíjese este tema. Resulta de que, listo, yo les vendo a 90 días. A 90 y 120 días me pagan. Es que así lo hacemos, Roger, hace 20 años. Ya sabemos de que hoy me tienes que pagar a 60 días. Hoy me tienes que pagar. El problema es que el día de mañana yo te reclame todos esos costos vía judicial. Entonces yo vía judicial vengo y reclame todos esos costos. Entonces yo le digo, no le voy a decir nada. Simplemente le voy a enviar un correo donde le digo, vean, señores, hay una ley que es la ley 2024, usted me tiene que pagar a 60 días, lo invito al cumplimiento de esta norma, de una forma, obviamente, conservando la relación comercial. No diciendo, si no me paga, lo demando, no, mira, lo invitábamos a conocer esta norma, además, envíele la grabación de Accounter. Pasado ese término, posteriormente ustedes pueden poner libremente una demanda y decir, mira, es que usted siempre me pagó a 120 días y eso a mí me ocasionó unos perjuicios. Yo ya le había enviado un correo donde usted le decía que me pagara 60. Entonces yo le puedo reclamar perjuicio. El problema puede ser para tus clientes, que tú el día de mañana puedas ir en contra de ellos. Obviamente uno no va a demandar al cliente actual, no demandarás cuando ya el que no le compre a uno. Bien, sí, señor. Gracias, doctor. Dice la señora Sandra también. Y si ya se tienen acuerdos de pagos con los proveedores mayores a los estipulados en la ley, prevalecen los acuerdos, ¿cierto? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, señor. Y si ya se tienen acuerdos de pago con los proveedores mayores a los estipulados en la ley, ¿prevalecen los acuerdos? No, todos esos acuerdos son cláusulas ineficaces porque esta norma es imperativa. Entonces, esos pactos no se puede decir. Es que somos dos medianas y hemos acordado 180 días. No.
esa cláusula se vuelve ineficaz de forma inmediata. ¿Quiénes lo pueden hacer? Solo las grandes empresas, es decir, grande contra grande. Sí, señor. La señora Mabel Zambrano menciona que la clasificación de las empresas se realiza por los ingresos en VT. Si de acuerdo a esta clasificación son microempresas, entiendo que nos deben pagar a los 60 días. Si esto no está sucediendo, ¿qué debo hacer? ¿Ser microempresario me limita para vender a una empresa mediana o grande? No, un microempresario le puede vender a la empresa más grande del mundo y también a otra microempresa. Eso no te limita en ningún momento. ¿Qué puede hacer un microempresario? En este caso tiene que sopesarlo mucho. Es un poco lo que yo les decía. Y aquí es donde yo les digo que sirve mucho la sanción administrativa. Sí, voy a poner un ejemplo. Yo por fin le comencé a vender al almacén de cadena que es famoso a nivel internacional y me abrió las puertas porque yo vendo salsas. Y resulta que yo vendo unas salsas caseras y la puerta de entrada que me dio esta empresa es que me voy a masificar. Uy, pero es que esa empresa abusa de mí porque me paga a 120 días y eso me toca irle pedir plata a toda la familia. ¿Qué se puede hacer? A denuncias en materia administrativa, no diciendo el nombre, claro está, porque hay denuncias que pueden ser de forma incógnita. Entonces, yo digo en un correo, señores superintendencia, mira, esta empresa que se llama Retail tal, paga 120 días, a pesar de que salió la norma, no lo cumple. Eso nos ocasiona estos problemas. Agradezco por favor dentro de la evaluación y la auditoría que ustedes les hagan no se menciona el nombre por cuidar relación comercial. Esto es una denuncia incógnita, enviado el correo y se le pone la denuncia a la superintendencia por esta situación. Es la mejor forma que ir a hacer una indemnización por costos de cobro. Sí, señor. Gracias, doctor. ¿Está habilitado el audio para Leana Saavedra? Ya puede activar el micrófono. Yo le recuerdo que está en la parte inferior de la pantalla. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Adela. Buenas tardes. Bueno, la pregunta es, nosotros somos una microempresa y tenemos un único cliente al que se le vende un producto. Y este cliente es usuario aduanero. Es una mediana empresa. ¿Hay alguna característica o alguna especificación respecto a este tipo de usuarios? No, ninguna. Recordemos que la exclusión está cuando, en este caso, es una empresa del exterior. Entonces, es que yo le vendo una empresa en Estados Unidos. Ahí sí no te aplicaría esta norma porque ya, pues recordemos, aquí hay unas normas supranacionales, pues que ya dejarían de estar dentro del territorio nacional. Es que yo soy un usuario aduanero, un comercializador internacional o algo así, no hay ninguna excepción, aplicaría el término de los 60 días. 2021, 45, 2022. Bueno, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, sí, señora. Dice el señor Roger Cervantes. ¿Cómo proceder cuando no se cumple el plazo? ya lo hemos dicho, primero un buen nombre el que tiene el consultante. Dos, ya lo hemos dicho, ahí depende de cada situación en particular, va a ser la forma como procede. Si yo soy una microempresa y tengo un único cliente y me paga 180 días, pues yo no voy a ir a denunciar al cliente porque ocasionaría casi que perderlo y ahí sí, pues me pagan, cuando me paguen por allá, pues ya no tienen ni siquiera venta. Entonces, en este caso, la recomendación es que cada situación hay que mirarla de manera individual y cómo afecta la relación comercial entre las partes. Sí, señor. Dice el señor Alirio Mata. Ya que hizo mención al Radian, doctor, ¿es posible hacer una breve descripción de este sistema? Vamos a hacerlo de una forma muy resumida. Recordemos de que las facturas electrónicas se creó algo muy interesante que se llama el comercio electrónico de las facturas. El comercio electrónico de las facturas se le había dado a la Superintendencia de Industria y Comercio y ese proyecto nunca salió adelante. Y al final se lo dieron al que se lo tenían que haber dado, a la DIAN, que es que al final tiene la plataforma. Entonces la DIAN sacó hace poco una resolución, si no estoy mal, es la número 12, si no es la 12, la 13, porque creo que, no, la 13 es la de nómina, la 12. Y en la resolución número 12 lo que dice
es que ya por fin se crea la plataforma de la Radian, aún no ha comenzado a operar, creo que ya entre poco, si no es que ya arrancó, va a permitir que haya una negociación de facturas más rápida. Entonces, por ejemplo, yo emito factura, la monto en Radian y ahí mismo hago los endosos y puedo endosarla enseguida a otra empresa para que me genere el flujo de caja. Es decir, va a ser un comercio electrónico muy interesante. Eso es un poco lo que va a pasar con Radian. Ya en su momento con Aconter editaremos en su momento, pues, o cada haya la oportunidad de alguna charla sobre esa temática. Muchas gracias. ¿Está habilitado el audio al señor Javier Ortúa? Buenas tardes. Buenas tardes. Don Javier no se encuentra ahorita. Ok. Tranquila. Mira, es que tenemos una pregunta. Cuando se genera la factura electrónica, muchas veces aquí, la mercancía se recibe pues 20 días después, ¿sí? ¿Por qué? Por procesos de estampillaje, por procesos de legalización, bueno. Y nos dan un plazo, pues, obviamente por el tiempo mayor a 60 días. Hay que, o sea, ¿en qué incurriría eso? Ahí lo que considero importante es que como ustedes reciben la factura electrónica antes de que efectivamente te hayan entregado el bien o te hayan prestado el servicio, es la manera como han pactado. La recomendación acá es que se deje dicho cuándo se recibe el bien o se recibe el servicio, para que en este caso, si bien es cierto, la norma dice que comienza a contar el término a partir de recibida o recepcionada la factura electrónica, pues este término se entienda de forma fácil para las partes de que arranca es cuando se reciba el bien. Eso es lo que se debería dejar en algún documento pactado entre las partes. Que eso sí se puede regular. Gracias. Muy bien, sí señora, con gusto. Bueno, doctor, dice la señora Diana Pérez, si soy empresa pequeña o mediana, ¿qué tan costoso es generar el proceso de cobro en contra de mi cliente porque no pagó a 60 días? Claramente es, a ver, hay que también sopesar unas cosas, ¿no? Y esa pregunta quiero también dejar una claridad muy grande. Aconter me debe 20 millones de pesos. Y él ya me pagó, pero me pagó en el día 70. Y obviamente hubieron 10 días que no me pagó. Es complicado pues demostrar por 10 días un daño emergente muy grande. Entonces yo ir a cobrar un daño emergente, no sé, de 500.000 pesos a Counter o de 1 millón de pesos o de 2 millones de pesos, pues puede ser que no sea tan relevante ni tan material para desgastarnos en un proceso judicial donde cualquier abogado te va a cobrar el 20 y el 30% a cuota litis. Entonces, esto vale la pena cuando sean sumas significativas. Hombre, es que él me debía 1.000 millones de pesos y tiene 6 meses que no me paga. Ahí ya hay un valor de unos daños que me está ocasionando esa financiación que sí vale la pena cobrarlos. Bien, sí señor. Dice el señor Andrés Ruiz, si realizo compras de materia prima todos los días, ¿puedo como política interna definir que solo se hacen pagos una vez a la semana de lo que se haya vencido hasta el momento? Claro, Ya- pues, es que eso va a depender de cada compañía. Por ejemplo, yo tengo un cliente que compra diario, es una comercializadora internacional. Eso es diario que compran 200 y 300 millones de pesos. Eso es gire cheque todo el día. Ellos el pago es de contado, pero vamos a poner los restaurantes que es un buen ejemplo con los proveedores de víveres. Entonces resulta que yo le hago pedidos semanales, no tengo una bodega tan grande y él me está trayendo todos los días remisiones. Uno lo que puede acordar con ese tipo de compañías es que me facture quincenalmente, como para no generar ese número de facturas tan grandes, y a partir de ahí comenzamos a contar los días. Es decir, emíteme una factura semanal o cada 15 días y a partir de ahí contamos lo de los 60 días, que sería la mejor manera. Y sí, se pueden establecer programas de pago los viernes, lo importante es que no pase el día 60. Bien, doctor. Sí, él decía, hacía una observación. Dice, es que administrativamente realizar pagos todos los días es una gran carga administrativa y genera sobrecostos bancarios. Aquí quiero resaltar algo también muy importante. Esto no modifica los plazos que legalmente haya en otros contratos. Ojo, acá lo que me dice la norma es que yo no puedo pactar
cláusulas donde le voy a pagar por allá 190 días o a más de 60 días. Pero no quiere decir que los pactos que hoy ya están vayan a cambiar. Ejemplo, el valor del arrendamiento. El arriendo se paga los 5 primeros días. Entonces, eso no quiere decir que él ahorita me puede pagar máximo a 60 días. No, esas condiciones contractuales siguen vigentes. Aquí lo que se está diciendo es que no puedes poner más de 60 días, que allá sería la cláusula ineficaz. Bien, doctor. Bueno, dice la señora Angélica Segura. Teniendo en cuenta la situación económica del país y de las empresas en este momento, ¿es transparente que un proveedor emita carta informando el cobro prejurídico por la demora en el pago de las facturas? Pues eso depende. Recordemos de que cuando usualmente se le pasa las carteras a los abogados, lo primero que tienen que hacer los abogados es tratar de, pues, de conciliar y recuperar el dinero de forma directa a través de persuasiones o cartas. Digamos que no son cartas amenazantes, sino son cartas diciendo, hombre, si no me paga, te demando. Y más que un proceso judicial. Pues vale la pena dentro del escrito que haga, en este caso, el jurista o el departamento de cartera, que incluya que adicional a los intereses moratorios también se podrán cargar daños ocurridos o con ocasión del pago de su mora, donde nosotros hayamos tenido que pagar otros valores, lo cual puede incrementar aún más el saldo que hoy nos adeuda. Es totalmente válido poderlo incluir. Al final eso sirve para persuadir. Bien, doctor, sí, señor, muchas gracias. No tenemos más consultas en este momento. Listo. Entonces, ¿tampoco hay por Facebook, por lo que entiendo? No, señor, no, tampoco. No, señor. Bueno, hemos casi que logrado cumplir el tema de la hora y media. Simplemente quiero resaltar dos conclusiones importantes. Primero, eso es una norma de obligatorio cumplimiento para todas las empresas. Es decir, que acá todas las empresas tienen obligatoriamente que aplicar esto. Ya sabemos cuáles son las reglas a la excepción. Por ejemplo, lo que es la banca, préstamos bancarios, comercio exterior, pues no hay lugar en este caso, a que se sometan a esta norma. De resto, todo está sometido. Esto tampoco modifica los acuerdos que hayan, lo que hemos hablado sobre, por ejemplo, un inmueble. Entonces, no, es decir, si yo he pactado que el pago es a los 10 días, este término no es que me lo suba a 60. Lo que está diciendo es que no pague jamás de 60 días, porque puedes o ser objeto de daños y que te cobren los daños, o también sanciones en vía administrativa. Entonces, dicho lo anterior, de verdad que no me queda más sino agradecerles por este espacio, a Counter, y bueno, creo que hay una última pregunta. No hay más, ¿o sí? Ah, no, ya llegaron más preguntas. Sí, señor. Casi me despido. Adelante. Casi nos despedimos. Sí. Los Despedimos. invitamos a realizar sus consultas a través del icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla Zoom. También, si desean, pueden levantar la mano y con mucho gusto les habilitamos el audio. Igual las personas que nos acompañan por Facebook pueden formular sus consultas. Bueno, doctor, dice la señora Ana Cuervo, ¿se requiere tener algún tipo de autorización por parte del cliente para la aplicación de esta ley? No, en ningún momento se requiere la aceptación o parte del cliente. Una vez promulgada la ley, que comenzó su vigencia el 1 de enero del año 2021, ya se entiende aplicable para todas las empresas. Gracias, doctor. Dice la señora Sandra Gutiérrez. Si soy profesional independiente, no se firmó un contrato de servicios. Tengo todas las pruebas en correos, chat y además sobre los valores fijados mensualmente. Pero después de radicada mi cuenta de cobro, no me contestan ni me pagan. ¿Puedo demandar? Claro, a ver, este tema de la ley de pago en plazo no modifica nada de lo que ya existe. Es decir, si a ti ya no te han pagado y tú tienes todos los elementos probatorios de la prestación de servicio, tú puedes de forma inmediatamente demandar. Lo que pasa es que adicional a esa demanda que tú dispongas, en este caso este cobro ejecutivo, tú también puedes anexar los perjuicios que te ha ocasionado eso por la mora en el pago. Hombre, me ha tocado financiarme con tarjetas de crédito, aquí está el soporte, obviamente con un dictamen pericial, me ha faltado bien elaborado, no es dar cualquier cifra por dar.
donde tú manifiestas todos los perjuicios que te ha ocasionado eso. Eso es lo que te está diciendo ahorita la norma. O sea que además de tu cobro básico que puedes realizar, es que también puedes cobrar los daños que te haya generado esa mora. Gracias, sí, señor. La señora Joana Castellanos. Un cliente nos pidió una certificación, dizque para no aumentarnos el plazo. ¿Es eso correcto? Me fascinó tu pregunta, Joana. Dizque esos certificados ese certificado sería un saludo a la bandera porque no tendría ningún tipo de efecto y recordemos que sería ineficaz de pleno derecho. Entonces, no, es que un certificado donde yo acepto de que me pagues a 180 días. Ese certificado no tendría mucha validez. La única forma que yo veo de que se pueda extender más allá los pagos sin que vulnere un poco esta norma y sea declarado ineficaz es de pronto se entienda como unos plazos especiales o se establezcan unos clausulados de cuándo se entregaba bien o cuándo se entiende entregado el bien o el servicio. Por ejemplo, uno puede decir, mire, a pesar de que la norma regula que esto comienza a partir de la factura electrónica, no obstante, hay una revisión de calidad, que esa revisión de calidad toma unos días, y en esa revisión de esa calidad de esos días es que deberemos de comenzar a contar los plazos hasta tanto no se entienda autorizada la factura. O cosas así son prácticamente las únicas que vería posible para extender eso. Y eso que también sería demasiado discutido. Sí, señor. Bueno, doctor, dice el señor Javier Peña. ¿Esta norma aplica a las empresas públicas por el no pago de un pago por servicios profesionales? Claro, toda relación y contratación que tenga una empresa pública está dentro de este tema una vez haya aceptado la factura y en este caso también haya aceptado la misma y haya la disponibilidad de la caja. Gracias, sí, señor. La señora Ana Cuervo. Nos han estado solicitando certificaciones al respecto del tamaño de la empresa. ¿Es importante solicitar esa información a nuestros proveedores? Es muy importante para saber si, por ejemplo, yo tengo proveedores que son grandes, tal vez me puedo alivianar un poco con lo de los 60 días, pero si es necesario, importante que se certifiquen el tamaño de las empresas. Obviamente, cuando ya tú sabes el tipo de empresa, ya tú tienes información de datos del proveedor, ya tú mismo puedes establecerlo. Pero sí, vale la pena pedir es más, se debe pedir ese certificado. Bien, sí, señor. Dice la señora Claudia Londoño, ¿quién debe certificar los ingresos de la empresa? El contador y si hay revisor fiscal, también lo debe certificar el revisor fiscal. Muy importante que esa certificación también va acompañada con el tipo de actividad económica y a qué grupo pertenece. Sí, señor, el señor Iván Arturo. Dice, qué pena, doctor, ¿podría compartir pantalla con el cuadro de los tamaños de las empresas de acuerdo a las VT? Aquí exactamente está. Bien. Igual, yo les recuerdo que en el chat les he dejado el link donde pueden descargar el material del evento. Acá yo Allí tengo la está. encuesta Carmenza y no me deja evaluarme a mí mismo. No, no, señor. No lo permite. Pero muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, listo. Sí, igual, doctor Iván, en las memorias está también esa diapositiva. Listo. Yo creo que esta vez sí, ahora sí, Bueno. entonces, señores, de verdad que ha sido un gusto haber compartido con ustedes hoy. Espero para todos esta charla haya sido de su mayor agrado, hayan podido aclarar todas sus consultas y todas sus inquietudes. Espero por allá en junio nos volveremos a ver con saldos a favor. Así que bueno, entonces nos veremos en una próxima ocasión. De verdad que un gusto haber compartido con ustedes y de verdad que espero les haya gustado mucho. Bien, doctor, claro que sí, muchas gracias. Doctor, gracias por aceptarnos siempre la invitación, por la compañía, por el conocimiento. Igual recuerden que cualquier información del tema también la pueden encontrar con el doctor. Cualquier duda, doctor, ¿me aclaras o algún caso Así es, relacionado totalmente. con la firma con Russell Bedford? No sé, doctor, si nos ayudes nuevamente con los datos. Por supuesto, los datos de nosotros los puedes encontrar en la página de internet también de nosotros y también en las memorias. En la última hoja tienen también la información de correo y también teléfono personal.
Bueno, doctor, muchas gracias. Igual, bien, pensé que había de pronto alguna otra consulta, pero no, es para darte las gracias. Muchísimas gracias para todos, el Señor los bendiga y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.